Alegre. Oye, y les hemos venido contando hace ya unos días de un evento maravilloso que se va a realizar. Y si tú ya sabes porque estás escuchando la musiquita, bueno, te lo recordamos. Y si tú te vienes integrando a nuestra sintonía, aquí te contamos de qué se trata. ¿Sabes por qué? Porque se viene la premiación, la premiación de la séptima versión de nuestro concurso de cuentos cortos, por supuesto, concurso literario del doctor José Illich Toro. Este 25 de abril a las 10:30 de la mañana les queremos dejar cordialmente invitados a ser parte de esta hermosa instancia cultural. La premiación de la séptima versión del concurso literario de cuentos cortos Dr. José Illich Toro. Un evento que año a año destaca el talento y la creatividad de escritores y escritoras en distintas categorías, reconociendo sus historias y pasión por la escritura. Esta iniciativa también refleja nuestro compromiso como gran familia con la comunidad, fortaleciendo nuestro lazo social y promoviendo espacios que conectan, inspiran y ponen en valor la cultura en nuestra región. Te contamos entonces que la ceremonia se va a realizar en el Museo Histórico de Villa Alegre y podrán seguir su transmisión a través de nuestras señales por Canal 30 Multicom y Canal 30 Loncomilla, este 25 de abril a las 10:30. Así que tú no te quedes fuera de esta hermosa ceremonia. Tremendo, Ceci, un aplauso entonces. ¡Eso! La premiación de los cuentos cortos. ¿Por qué te ríes? José Illich Toro. No, nos reímos de ¿Cómo que felicidad. por qué te ríes? Porque estamos felices. Obvio. Pues, se viene la premiación. ¿Cómo no vamos a estar felices? Oye, me carga. No puedo reír de tristeza. Claro, no. ¿Quieres que llore? ¿Quieres que llore? No, pues hay que reír. No, es que hay gente que se emociona. Ah, Con es los verdad, cuentos cortos, es verdad. Hemos tenido personas Es emocionadas. verdad, Porque sí. de verdad que es una ceremonia tan bonita. Y Sí, si usted no bueno. puede ir, no se preocupe. Porque va a ser transmitida, Obvio. obviamente, por nuestras pantallas. Así que tiene que estar atento ahí a nuestras redes sociales. Y hablando de redes sociales. Eso, sí, tenemos acá un comentario en nuestras redes. Andrés Vázquez Lemus dice: les mandé un mensaje al WhatsApp por una artista nueva. Ya vimos el mensaje, amigo, y prontamente se van a estar comunicando contigo. Así que estamos ahí muy pendientes de nuestro WhatsApp también. Abracitos y besos para ti, Andrés Vázquez. Y así como Andrés, tú también puedes interactuar con nosotras y sobre todo ahora, porque se viene una invitada de lujo. Así es, si tú lo has dicho, se viene una tremenda invitada de lujo que de hecho ya está acá junto a nosotras. Y de hecho nosotras con la Ceci ayer estuvimos hablando de un tema bastante delicado, no sé si lo recuerdas, la violencia. Y hoy vamos a retomar ese tema, pero junto a una tremenda experta. Ella es abogada de profesión y hoy nos trae el tema de violencia intrafamiliar y procedimiento ante los tribunales de familia. Así que como les contamos, hoy nos acompaña la abogada Marcia Bobadilla, quien estará conversando con nosotras sobre un tema tan relevante como la violencia intrafamiliar, abordando sus distintas formas, cómo identificarlas y algo muy importante, cuáles son los procedimientos legales ante los tribunales de familia para denunciar y proteger a las víctimas. Una instancia necesaria para informarse y saber cómo actuar y cómo defenderse en estas situaciones. Así que la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bienvenida, Marcia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer la invitación y muy bien porque feliz de que se generen estos espacios en donde podemos entregar a las personas información que muchas veces también este tema que vamos a tocar como la violencia es como un tema tabú a veces, como que es un tema tan delicado, tan sensible que muchas veces no se toca el tema o simplemente las personas lo omiten y en realidad es súper importante conocer las herramientas que tienen las personas para poder defenderse y saber cómo actuar también y cómo acelerar los procesos en los tribunales de familia. Así que muchas gracias por la invitación y feliz de contarles sobre esto. Gracias a ti, Claro que Marcia, sí. por aceptar la invitación, porque como bien tú dices, estos temas son súper importantes de poder abordarlos y hablarlos, y queremos también, por supuesto, en palabras simples, explicarle a toda la gente que nos acompaña qué se entiende legalmente por violencia intrafamiliar. Sí, mira, primero que todo, yo quería comentar
lo que es el derecho en sí, porque el derecho, ¿qué se entiende? Que es como un conjunto de normas jurídicas, y ¿cuál es su objetivo? Es que haya convivencia, una buena convivencia social. O sea, al final el derecho, ¿qué es lo que quiere? Que las personas tengan orden, seguridad y justicia. ¿Ya? Y dentro de la ley está la tramitación de la violencia intrafamiliar en un procedimiento ante los tribunales de familia, que lo regula la ley 19.968. ¿Ya? Pero además existe una ley especial, que es la ley 20.066. Y esta ley nos define lo que es o lo que son hechos que constituyen violencia intrafamiliar. Y señala a nuestro legislador que son actos que también pueden ser omisiones, ¿ya? Porque al final no es solamente realizar algo, sino que también si yo no hago algo, también se entiende que es un hecho que puede causarle a una persona daño, ¿ya? Y al final, en términos sencillos, es eso, es que se cause un daño, un perjuicio a una persona, ¿ya? Y hay una ley, la ley 21.675, que se publicó en el 2024 y que yo quería comentárselas también a ustedes, porque esta ley tiene por objeto prevenir y erradicar la violencia respecto a la mujer. Ya, o sea, se publicó hace igual poco, en el año 2024, y nos entrega también ciertas aristas de al final, que la violencia no es solamente, por ejemplo, un golpe o no sé, un insulto, sino que existen también otros tipos de violencia, como por ejemplo violencia económica, violencia institucional, violencia incluso gineco-obstetra, ya también, o sea, claro que sí. Se han ampliado los hechos que pueden constituir violencia en una persona. Sí. Y ¿sabes qué? Y bueno, y también quiero hacer como la separación de las palabras, porque por una parte es como violencia intrafamiliar, ¿cierto? Y la violencia, claro, hablamos de estos hechos, estas omisiones que causan un daño, pero por otra parte está la palabra intrafamiliar, ¿ya? ¿Y qué se entiende por intrafamiliar? También nuestra legislación ha establecido que intrafamiliar es todos esos hechos que ocurren como dentro del núcleo familiar, pero no solamente a veces como respecto a un cónyuge, por ejemplo, a un pololo también, que sea como está como en boga a veces, como la violencia del pololeo, sino que también esto puede ocurrir, por ejemplo, con un abuelo, con un nieto, con un tío, un sobrino, con una suegra. Entonces, al final, el Tribunal de Familia se encarga de conocer todos estos hechos que ocurren dentro de este núcleo familiar. Perfecto. Maravilloso. Sí. No maravilloso la violencia, sino la explicación, sí. Señora, no me vaya a malinterpretar. Claro. Ahí usted en su casa, digo maravilloso, no el tema, sino que nos está quedando clarito. Y por supuesto también agradecerte, Marcia, que vengas aquí a contarnos de estos temas que a veces se nos pueden enredar un poquitito en la cabeza, pero que también son simples si comenzamos a entenderlos. Y en ese sentido, ¿cuáles serían como los tipos de violencia como más comunes o más visibles quizás al interior del hogar o al interior de la familia? Sí, mira, el Tribunal de Familia, que es el tribunal que está en León Bustos, ya que es un tribunal especial que conoce específicamente temas de familia. En otras ocasiones se ha hablado acá en el programa de las visitas, ¿cierto? La pensión de alimentos, el cuidado personal, la paternidad, y también la violencia. Ya este tipo de violencia intrafamiliar lo conoce el tribunal, pero es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia sexual. O sea, si es que existen estos tipos de violencia dentro del núcleo familiar, se denuncian o se demandan en el Tribunal de Familia para que conozca los hechos y pueda tomar decisiones también que en definitiva tienen por objetivo asegurar a la víctima, que protegerla, y también a los niños, si es que hay niños de por medio. Sí, y no tienen que cumplirse los 4 tipos, sino que por cualquiera de estos yo podría eventualmente, si es que lo necesito lamentablemente, hacer una denuncia. Exacto. Mira, ya que tocas el tema, porque existen 2 maneras de poder intervenir a los tribunales de familia, o sea, llegar al tribunal para que conozca los casos. Por una parte es la demanda, en la que yo contrato un abogado para que me redacte un escrito y señale todos los hechos que yo siento que estoy siendo perjudicada o perjudicado, porque ojo que también puede ser un hombre, no siempre es la mujer. Existen también mujeres que a veces cometen hechos respecto a un hombre, entonces puede ser indistintamente el género, ¿ya?
en este escrito se colocan también la normativa que aplica a esos hechos y las medidas cautelares que uno solicita al tribunal para que proteja a mi víctima, ¿ya? Pero por otra parte también existe la denuncia, y la denuncia la puede realizar cualquier persona, ¿ya? O sea, incluso la víctima obviamente también, ¿ya? Pueden acudir a los Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, incluso al mismo Tribunal de Familia, en donde se explica cuáles son los hechos que han ocurrido y ojalá ser como bien detallada la información y también explicar en la denuncia, señalar qué es lo que le estoy pidiendo al tribunal, ya qué es lo que yo necesito para que me proteja, ¿ya? Y eso el tribunal lo va a conocer, va a tomar estos antecedentes y va a determinar cuál es la medida cautelar que va a garantizar la protección de esta víctima o de los niños, si es que hay niños también. Perfecto. Sí. En base justamente a lo que mencionas, Marcia, si un tercero coloca la denuncia porque sabe que, no sé, un familiar está sufriendo violencia, es víctima, y a lo mejor en su teléfono tiene pruebas, tiene conversaciones, justamente por hablar con la víctima le dice no, pero la víctima no quiere denunciar por miedo. ¿Qué se puede hacer? Porque si le preguntan a la víctima va a decir no pasa nada, no va a querer contar. Ahí ¿se puede hacer algo más allá? O si la víctima de hecho dice no, es que no pasa nada, ya no hay nada que hacer. Claro, mira, la víctima siempre tiene, en el caso que denuncie una tercera persona, el tribunal igualmente va a conocer estos hechos y va a llamar a una audiencia o se va a contactar con la víctima también previo a una audiencia, ¿ya? Y en este caso le preguntan a la persona si quiere continuar con el proceso o no, y claro, puede suceder lo que tú mencionas, que la víctima quizás por miedo o simplemente a veces pasa que no quieren ir a un proceso judicial, como arreglar las cosas por la buena, como se dice. Entonces, en ese caso, claro, el tribunal puede archivar los antecedentes y deja la causa archivada hasta que la víctima decida que quiere que se conozca su caso, ¿ya? Pero también existe la posibilidad que si la víctima señala, por ejemplo, que es por miedo o por otra razón que a lo mejor no es necesariamente que no quiera ir a un tribunal, sino que simplemente a lo mejor, claro, le causa un poco como... O temas económicos también, claro, puede ser que sí. a lo mejor no tenga dónde irse. Sí. Sí, se solicita protección a esa persona. Ya uno puede también realizar como denuncias anónimas, o sea, existe esa opción en que uno se comunica con el tribunal y le señala al final que necesita que esto se haga de manera reservada y que se tomen todos los resguardos necesarios para la protección de la víctima. Y en caso del tema económico, existe el Centro de la Mujer, ¿ya? Y el Centro de la Mujer atiende a personas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar de manera gratuita. Así que en ese sentido igual existe la opción de que la persona pueda obtener también asesoramiento de manera gratuita. Y de hecho también tienen psicólogos, terapeutas, que es como un conjunto de personas que acompañan a la persona en una su... red de apoyo. Exacto, sí. Perfecto. Y Marcia, para ahondar un poquitito en aquello, tú decías, la denuncia no es necesario que la haga quien está, digamos, siendo víctima de este tipo de violencia, pero en ese sentido, ¿quiénes pueden hacer la denuncia? ¿Solo personas que estén al interior, por ejemplo, de ese núcleo familiar o de ese hogar, o vecinos que a lo mejor son testigos de esto que ocurre? ¿Quiénes pueden denunciar? Mira, en principio cualquier persona puede denunciar. Perfecto. ¿Ya? Y de hecho existe la normativa que policía, ante las llamadas de auxilio, que se llaman, ya, o sea, por ejemplo, yo llamo y digo, ¿sabes qué? No sé, mi vecina está siendo víctima de violencia, la policía tiene la facultad de incluso entrar a la casa, sacar a la víctima, apoyarla en el proceso y tomar detenido al agresor o la agresora, ¿ya? O sea, eso sí, cualquier persona. Incluso, sin ir más lejos, los establecimientos educacionales están en el deber, en caso de ver abuso hacia un menor que llega con golpes, que tiene miedo, etcétera, ellos están obligados, por lo que yo tengo entendido, a hacer la denuncia. Exacto, sí. Entonces igual puede ser alguien externo al núcleo familiar. Sí. Y ya, partiendo porque alguien, por ejemplo, quiere hacer la denuncia, ¿dónde debe acudir en primera instancia? Claro. En primera instancia puede, para que sea como inmediatamente, por ejemplo, si es que ocurre un hecho ahora, la persona puede acudir a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones o al Tribunal de Familia,
ya, si es que está abierto, porque también cierran, tienen horario como público, claro, pero Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, la persona puede acudir para hacer la denuncia. Sí. Depende de la urgencia, entonces. Exacto, sí. Ahora ya si son hechos que han ocurrido antes y la persona ya, no sé, se cansó, por ejemplo, de perdonar a la persona estos hechos, por decirlo de una manera, dice ya, ok, ¿sabes qué más? Yo ya quiero realizar una demanda, tengo pruebas, quiero tomar medidas que me protejan a mí, a mi hijo, ya como algo más elaborado, puede entrar en un proceso a través de una demanda. Ya, pero al final el objetivo de ambos es lo mismo. O sea, al final asegurar a la víctima y a los niños que tiene esa madre o padre. Perfecto. Sí. Y en ese sentido, Marcia, sabemos que el rol en este caso del tribunal es, por supuesto, asegurar a la víctima, ¿cierto? El bien, la seguridad de las personas que están siendo víctimas, valga la redundancia, de este tipo de violencia. Y en ese sentido, para asegurarla, tú nos contabas también que hay ciertas medidas que se pueden tomar, ciertas precauciones, digamos, una vez que empieza el proceso. ¿Cuáles podrían ser estas medidas de protección? Sí, mira, desde que uno coloca la denuncia, el tribunal toma conocimiento de los hechos, generalmente al mismo día o al otro día, y dicta una resolución judicial, dependiendo los hechos que han ocurrido. Dice ya, a ver, vamos a determinar una medida cautelar, ¿ya? Y dentro de esas medidas cautelares puede ser, por ejemplo, que obligar a que la persona que agrede salga del hogar común. ¿Ya? Eso en primera instancia, o sea, que desaloje inmediatamente el hogar. Puede ser también la prohibición de acercamiento, ¿ya? O sea, prohibir que la persona tenga comunicación también mediante WhatsApp, llamadas, correo electrónico, o de acercamiento a una cierta cantidad de metros también. Y sabes que hay otra, bueno, también quería comentárselos, hay una, cuando el tribunal decreta alguna de estas medidas, y la víctima es una mujer con un hijo, y si esta persona es padre de este niño, la ley también estableció, ¿sabes? Algo que es súper interesante, porque antes esto no ocurría, ya que es suspender las visitas. Sí, o sea, ¿qué sucede si, por ejemplo, el agresor es el papá del niño y agrede a la mamá del niño? Y claro, sucede que tienen regulado cierto régimen de relación de origen irregular, pensión de alimentos, ¿cierto? ¿Quién se va a encargar del niño? Y mientras dure esta medida cautelar, por ejemplo, de prohibición que el agresor se acerque a la víctima, el tribunal tiene que declarar también que se suspendan las visitas mientras se conoce el caso. Porque ¿qué sucede? O sea, el agresor con la intención también a lo mejor de querer agredir a la mamá ocupa al niño. Muchas veces pasa eso, lamentablemente, pero de verdad que es una situación que a veces es muy triste. Ya yo soy como bien humana a veces también para estos casos. Y llegan personas de verdad que súper afectadas, ¿ya? Entonces, y muchas veces, más que incluso por la persona en sí, es por los niños. Es como, pucha, mi hijo tiene que verse expuesto a esto, ¿qué hago? Y de verdad que es un poco triste, y por eso también es importante como entregar esta información también, que las personas no se sientan como avergonzadas o con miedos, porque al final existe también una realidad que dice como no, la justicia no existe, o la justicia no se hace, pero cuando es oportuno y cuando yo soy serio y digo ya, voy a hacer esto y de verdad, y me protejo y saco las garras, por así decir, con mi hijo, todo, de verdad que funcionan las cosas. Es también la disposición que también a veces hay que colocar en los casos. Sí. Perfecto. Y en base justamente a eso, a lo que piensa la gente de repente, que la justicia no llega, claro, ese tipo de comentarios, ¿cuánto se demora el proceso entonces cuando se hace esta denuncia? Sí, mira, el tribunal toma conocimiento casi inmediato, ya, o sea, es el mismo día o el otro día, el tribunal ya toma la información, carabinero, policía, o si se hace directamente el tribunal es inmediato. Okay. Y el tribunal dicta una resolución también inmediata, ya, o sea, son rápidos. Y lo que sí, claro, dicta la resolución, entrega la medida cautelar, se notifica al agresor, se notifica a la víctima y ya los llama a una audiencia, ya, o sea, los llama a una audiencia como para a ver qué sucede, porque también sucede que a veces se hacen denuncias falsas, como se dice también, con la intención de perjudicar, eso también sucede, ya, claro. O sea, es una realidad que no podemos tampoco desconocer.
Entonces el tribunal, ok, toma medidas, dice ya, protejamos a la persona, protejamos al niño, pero llamémosle a una audiencia y veamos qué sucede. Y ahí esa audiencia igual se demora un poco, la verdad es que a veces un mes más o menos en que cita las partes a una audiencia, pero con la garantía de que durante ese mes la persona va a tener esta medida de protección, ¿ya? O sea, no va a quedar como en el aire sin nada, sin justicia, no, o sea, tiene esa medida de protección mientras llegan a la audiencia. Sí, eso sucede. Entonces, es relativamente rápido igual el proceso. Sí, sí, o sea, respecto a la violencia intrafamiliar, sí. Respecto a violencia es relativamente rápido, y en esta audiencia también igual importante señalar que puede suceder que las personas también lleguen a un acuerdo. Ya, o sea, puede decir, ya sabes qué más, no vas a, la persona se compromete a no cometer ciertos hechos, se toman las medidas necesarias y termina el proceso. Ahora ya si la persona, la víctima dice, no, sabes que yo no voy a llegar a ningún acuerdo, yo no creo en esta persona, se continúa el proceso hasta que haya una sentencia. Y ahí, claro, eso ya toma más tiempo. Ya la dictación de una sentencia pueden pasar, no sé, 6 meses, 7 meses. Perfecto. Sí, aproximadamente. Y a partir de esto que nos señalas de las sentencias, ¿cuál podrían ser las sanciones a las que podría exponerse una persona que efectivamente infringe violencia familiar? Mira, respecto a las sanciones, bueno, en principio es multa. Ya es una multa que a veces ¿cómo? ¿Pero cómo hacer una multa? Dicen, no, pero es una multa. Pero además, dentro de las mismas medidas cautelares que yo les he señalado, como prohibición de acercamiento, prohibición de comunicaciones, esos también son sentencias, ¿ya? O sea, que la persona, ya por cierta cantidad de tiempo, por ejemplo, 2 años sin que se pueda acercar. Perfecto. Y además considerar que una condena por violencia intrafamiliar se inscribe en el registro de antecedentes del registro civil. Entonces, pues, la persona va a emitir un certificado de antecedente y le va a aparecer la condena, ¿ya? Y existe también otras sanciones que son conocidas por nuestra ley en cuanto a la violencia, cuando es maltrato habitual, ya, o sea, cuando son 2 o más de hechos que ya se están conociendo en el tribunal o se conocieron, se determina que es un maltrato habitual y el tribunal de familia dice, a ver, ojo, acá yo ya soy incompetente porque esto ya es un delito, y lo pasan al Ministerio Público para que se envíe los antecedentes al juzgado de garantía, y eso ya tiene pena de cárcel. Ya, o sea, puede la persona arriesgar incluso pena de cárcel si es que está cometiendo estos hechos como de maltrato habitual. Perfecto. ¿Y qué pasa en ese caso si la víctima después retira la denuncia y queda todo en nada? Claro, es que al final la víctima, mira, cuando ya pasa al juzgado de garantía, igual ahí hay que hacer se puede llegar a un acuerdo, sí, pero también los tribunales también, no es como que digan ya señora o señor, listo, se aprueba, o sea, igual ellos ponen ojo en que tampoco la persona pueda como renunciar a ese derecho como tan fácil, ya, o sea, igual el tribunal dice, pongamos cuidado acá, tampoco podemos llegar y aprobar un acuerdo si vemos que la persona está en riesgo, ¿ya? Exacto, sí. Siempre se va a buscar proteger a la víctima. Exacto, sí. Sí, porque tampoco sabemos por qué llega al acuerdo, quizás también por temor, amenaza, entonces, por eso es importante igual eso de la protección a la víctima. Sí. Claro que sí. Y bueno, sabemos que obviamente si hay violencia intrafamiliar en el interior de un hogar, quizás físicamente es hacia uno de los cónyuges, pero ¿qué pasa con los hijos? ¿Cómo se puede proteger a los niños, niñas, adolescentes en estos casos de violencia? Por ejemplo, no sé, supongamos que hubo violencia, que se hizo una denuncia, ¿cierto? Y a lo mejor por miedo o por el motivo que sea, no sé, se retractaron o lo dejaron hasta ahí o llegaron a un acuerdo, pero ¿hay algo más que se puede hacer con los niños y niñas? ¿Cómo se regula ahí esa situación? Sí, mira, dentro del mismo proceso de la violencia intrafamiliar que se están conociendo estos hechos, el tribunal puede fijar pensión de alimentos para el niño y puede regular también el tema de las visitas, ya también como una medida cautelar. Pero además ya sí se ve que el niño está siendo perjudicado en el fondo porque los padres no son capaces en el fondo de solucionar sus problemas y el niño está entre medio, o los niños, dependiendo, en muchos casos son más de uno. El tribunal, al tomar conocimiento de esto, puede aperturar una causa de protección respecto al niño, ¿ya? Y las causas de protección, que también es un procedimiento especial, tiene por objeto lo mismo, asegurar, pero ya dándole enfoque a los niños, y ahí puede, por ejemplo, entrar a un PRM que se conoce, que es un programa de reparación al maltrato,
o también puede, por ejemplo, entregarle el niño a otra persona para que lo cuide, separarlo de sus padres, por así decir, para que otra persona lo cuide. Y sí, el tribunal puede tomar acciones como, en especial respecto a los niños, separados del proceso de violencia intrafamiliar. Importante. Y Marcia, si nos puedes comentar qué importancia tienen las pruebas o los testimonios en cuanto a estos casos de violencia. Sí, mira, en principio el tribunal se queda un poco con la información que entregan las partes, ya, porque como llega esta audiencia y en muchos casos la verdad llegan a acuerdos, ya es una solución colaborativa en que dicen ya señor o señora, por favor no vuelvan a cometer esto, hay niños de por medio, qué sé yo, pero claro, al final sucede que los procedimientos tienen que terminar de alguna manera, ya, o sea, es la idea, así que sí. Perfecto. Bueno, son importantes igual las pruebas. Si usted tiene algo, guárdelo ahí, sí. Porque claramente la idea es que no sea su palabra contra la de la otra persona. Importante igual que haya apoyo de testimonios de otras personas, de si usted puede guardar, no sé, también información ahí en el teléfono, lo que sea. Yo creo que eso es importante. Sí, porque mira, al principio, claro, o sea, si llega a un acuerdo, en realidad muchas veces no se presentan las pruebas. Pero cuando ya continúa el juicio, claro que son importantes porque al final es lo que también va a acreditar lo que yo estoy diciendo. Exacto. Y en materia de familia y libertad probatoria, ya, o sea, uno puede presentar cualquier tipo de prueba, ya, o sea, documentos, fotografías, grabaciones. Con los audios hay que poner un poco de cuidado porque siempre cuando uno realiza una grabación, la idea es que uno también aparezca en el audio, porque sabes que sucede que en materia de esta libertad probatoria existe la excepción de que se haya obtenido esto con infracción a las garantías constitucionales, y ahí está la libertad en el fondo de la persona de poder, o sea, su libertad, ¿me entiendes? Claro. Entonces esa prueba a veces la cuestionan los tribunales y no la permiten. Importante información ahí para la gente que nos está viendo. Sí, un tremendo detalle. Marcia, por supuesto queremos agradecerte que hayas estado con nosotros aquí en el Contigo en la Tarde. Para ir cerrando esta nutricia conversación, por supuesto, ¿alguna recomendación que quizás pudieses hacerle a la gente en la casa? Quizás hay alguien por ahí que está viendo esta entrevista, lamentablemente a lo mejor está pasando por alguna situación de violencia, o quizás tenemos a alguien cercano. ¿Qué recomendación les podría dar? Bueno, en cuanto a una recomendación, bueno, en principio señalar que si bien son temas delicados, son temas sensibles, que muchas veces las personas no quieren como enfrentar o muchas veces comentar o llevarlo a un tribunal, tener la fortaleza y la confianza también de que existen personas que pueden brindarle este apoyo, no tan solo abogados, sino que también existen psicólogos, este mismo Centro de la Mujer también, en que pueden acceder a la justicia y velar por los niños. Yo creo también preocuparse, porque hay un principio que es el principio del interés superior de los niños, y que al final más que los problemas a veces que puedan existir como en el hogar o como cónyuge o dentro de la familia, también hay que ponerle énfasis a los niños, y ahí es donde uno también tiene que colocarle la prioridad y decir ya, voy a cortar esta situación, porque ahí ya, por ejemplo, un psicólogo podrá comentar más, pero la violencia no es como del momento, sino que trae consecuencias posteriores en las personas, o sea, la falta de confianza, de seguridad, el miedo, los hijos crecen en ese ambiente y probablemente después repiten las conductas. Entonces al final tiene consecuencias que si uno no las frena en su momento, ya después es súper complicado. Así que entregarle fuerza y valentía, y que se atrevan a hacer las denuncias correspondientes para que los tribunales tomen medidas y le aseguren la libertad también a las personas y también a los niños. Importante lo que nos mencionas, sí. Marcia. Bueno, están apareciendo tus redes acá abajito en el GC. A todos nuestros queridos televidentes le invitamos a seguirle en Instagram, entonces comunicarse con nuestra abogada especialista, por supuesto, para que ahí puedan resolver también todas las dudas que quedaron, porque sabemos que este tema da para largo, pero lamentablemente
lamentablemente usted sabe que el tiempo de la televisión es acotado, así que queremos agradecerte, Marcia, por acompañarnos en el programa y contarte además que Quiñe Snack está junto a nosotros. Así que te queremos invitar para que elijas, justamente están ahí atrás mío los quiñes, para que elijas tu quiñe favorito, y a la gente en la casa también se lo recordamos. Puedes conseguir tu quiñe en tu negocio más cercano. Si no lo encuentras, ahí habla con el dueño, exígelo, porque de verdad ambas partes no se van a arrepentir de tener a Quiñe, por supuesto, con ustedes. Y además síganlos en Instagram, los encuentran como @quiñesnack. Maravilloso, tan maravilloso como nuestra invitada de hoy. Muchas gracias, Marcia, por venir al Contigo en la Tarde. Obviamente, cuando quieras venir, aquí vamos a estar de lunes a viernes de 5 a 7. En otro horario no estamos, pero bueno, para que vengas, por supuesto, Canal 30 tiene las puertas abiertas para ti. Así que muchas gracias por traernos este contenido, acercarlo también a la gente, y esperamos que haya sido también de tu agrado. Sí, muchas gracias a ustedes y felicidades también por tener este espacio para poder acercar el derecho de una manera no tan formal, que como uno lo ve en los tribunales, que es como todo tan serio, no. Así que felicidades y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, nos vamos con un aplauso entonces. Eso. A una pausa. Muchas gracias, querida Marcia, abogada, y a la vuelta volvemos con sorpresitas, así que no se despeguen.